En esta oportunidad vamos a conversar sobre SPSS. Es un software estadístico que van ustedes a conocer y van a requerir más adelante cuando ustedes quieran hacer trabajos de investigación. Lo que nosotros vamos a hacer es una introducción al manejo de este software estadístico. Vamos a ver los puntos más elementales. La idea de este capítulo en el curso de informática es tratar de explicar, tratar de lograr que ustedes comprendan que el manejo de la parte estadística se puede hacer más sencilla utilizando herramientas informáticas, como es en este caso el software estadístico. Ahora, eso no significa que no se requiera la bioestadística. Cuando ustedes estudien bioestadística van a poder entender cómo funcionan los análisis estadísticos. Cuando ustedes comprendan eso van a poder interpretar los resultados. Lo que hace el software estadístico es que las operaciones matemáticas se realicen de manera automática, de manera rápida, pero para que ustedes puedan interpretar correctamente los resultados necesitan ustedes estudiar o llevando el curso de bioestadística van a tener un aliado, una herramienta que les puede ayudar a hacer este proceso más rápido, más sencillo y se van a dar cuenta que es un proceso bastante simple, no es un proceso muy complicado. Bien, y la idea es que cuando ustedes ya tengan la idea del software y ya tengan ustedes el conocimiento de la bioestadística, se van a dar cuenta que en tercer año ustedes pueden hacer investigaciones y pueden realizar la parte estadística ustedes mismos. Así es que vamos a conversar sobre algunos aspectos. Vamos a hablar acerca de qué son variables, vamos a hablar algunas clasificaciones de variables, vamos a visualizar cómo es las ventanas de SPSS, las ventanas para edición, la vista de variables, la vista de datos y van a ustedes observar que hay además una ventana de resultados que nos permite visualizar las operaciones que ha realizado este software. Bien. Bien, variable es hablamos de un fenómeno medible que varía, que cambia a través del tiempo o que difiere de un lugar a otro o de un individuo a otro. Nosotros vamos a observar que hay fenómenos que pueden tomar valores. Por ejemplo, si hablamos de repente, no sé, el color de cabello de las personas, van a darse cuenta que pueden variar, pueden tener distintas presentaciones. Si hablamos del género, van a ver ustedes que hay género masculino, femenino y puede variar, tiene escoger entre dos opciones. Son características observables de algo que son susceptibles a adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías. Observen acá hay algunos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta que hay un grupo de personas, ¿bien? Y podríamos ver que hay cosas que varían entre ellos. Por ejemplo, la edad. Podrían ver que hay niños, hay adultos, hay ancianos. Pueden tomar varios valores, si fuera por grupo etario. Podríamos ver de repente el color del cabello. Podría ser algo que varía entre ellos. Bien, y ahí puede uno evaluar varios otros elementos, de repente que no son visibles exactamente en la foto, pero eh, observen esta otra imagen. Ustedes pueden determinar que en este grupo de 5 personas hay algo que puede variar. Por ejemplo, el género puede ser una de ellos, bien. Puede ser también el oficio o la profesión que tiene cada uno de ellos. Van a darse cuenta que algunos tienen características que representan eso. Son características que se pueden observar, ¿sí? Y que pueden variar y que se pueden expresar en categorías. Bien. Categoría se refiere a que, por ejemplo, yo quiero hablar sobre grupos etarios, yo puedo tener categorías, ¿no? Puedo tener niños, adultos, adultos mayores. O por ejemplo, yo puedo decir profesión y puedo tener de repente acá un médico, un comunicador, un ingeniero, no sé. Puedo adoptar categorías, puedo expresar eso en categorías. Fíjense, acá hay otro ejemplo. Estamos viendo dos personas que se están pesando. Podríamos pensar de repente como variable el peso y se puede expresar
numéricamente en kilos, o podría expresarse de repente en categorías también, ¿no? De repente en rangos de pesos, de tanto a tanto puede ser un rango, y podríamos empezar a generar algunos rangos de peso en sí. Eh, Fíjense que de cualquier aspecto que sea observable se puede identificar variables, bien, y se puede clasificar estos valores que adoptan, se pueden clasificar en categorías. A ver, acá hay algunos ejemplos. Dice comportamiento de las infecciones hospitalarias en un establecimiento de salud. Si yo quisiera hacer un estudio sobre este tema, podríamos nosotros trabajar con pacientes y podríamos de los pacientes encontrar una cantidad enorme de variables. Podríamos pensar, por ejemplo, de los pacientes, los pesos, la estatura, la edad, el grupo sanguíneo, varios aspectos que pueden ser variables entre ellos y que podríamos medir. Si hablamos del comportamiento de las infecciones, de repente buscar el agente etiológico de la infección podría ser una variable, o la enfermedad propiamente dicha podría ser otra variable también. El servicio donde se atiende sobre esa infección podría ser también otra variable. Inclusive la profesión o la especialidad del médico que lo atiende. O sea, hay una cantidad enorme de variables que se pueden extraer de cualquier realidad que uno está observando. Acá tenemos otro ejemplo, uso de métodos anticonceptivos en madres adolescentes, y podríamos extraer obviamente tendría que ser de un grupo de pacientes, tendríamos que extraer una gran cantidad de posibles variables, ¿no? Como la edad. Aquí colocan el sexo en color rojo, bien, y eso sería interesante de analizar. El, el problema aquí es que nosotros cuando identificamos variables tenemos que guardar lógica. Si por ejemplo estamos estudiando métodos anticonceptivos en madres adolescentes, ¿bien? Son madres adolescentes, obviamente son mujeres, entonces el sexo no es exactamente una variable, porque una variable debe tomar distintos valores, ¿sí? En el caso del sexo, generalmente los valores que se toma es hombre y mujer, ¿bien? Entonces tomamos dos valores. Pero si estamos haciendo un estudio sobre madres adolescentes, se supone que todas son mujeres. Entonces, el sexo ya no es una variable, porque solamente adopta un valor. Sería una constante. Entonces, en algunos casos, es importante analizar y no simplemente colocar nombres de variables que son clásicas, ¿no? En este caso, sexo no es, para este estudio, no es una variable. Si es una variable, por ejemplo, para el estudio anterior, ¿no? Sobre infecciones hospitalarias, yo puedo preguntar o puedo considerar como variable el sexo del paciente. Pero en el caso de estos métodos anticonceptivos en madres adolescentes, no es una variable. Hay otros ejemplos de variables en este tipo de estudio, por ejemplo, el estado civil, el grado de instrucción, el uso del método anticonceptivo propiamente. O sea, yo puedo extraer una gran cantidad de variables sobre cualquier realidad que estoy queriendo analizar. Eso lo puedo identificar, y una variable es eh, cualquiera de estos fenómenos que podría yo observar y medir, ¿no? El grado de instrucción se lo puedo preguntar y puedo clasificar en categorías, ¿no? Puedo tener de repente personas analfabetas, o de repente solo con primaria, de repente solo con secundaria, con estudios superiores, con estudios universitarios. O sea, yo podría de alguna manera registrar y medir en categorías. Fíjense, esta es una ficha, es un ejemplo de una ficha de cómo se registrarían los valores de esas variables, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un estudio, puedo presentar esta ficha, llenar los datos de la persona que estoy entrevistando y preguntar, ¿no? O sea, si necesito medir la edad, tendría que poner el valor de la edad en años aquí. Si pido el estado civil, tendría que marcar una de estas opciones, una de estas categorías, ¿no? Si es soltera, casada, conviviente, viuda, pueden haber más, obviamente, más valores. Este es solamente un ejemplo. Lo mismo en el grado de instrucción, tendría que marcar una de estas opciones. Y si usa o no métodos anticonceptivos, podría marcar estas opciones. La idea es registrar el valor de esa variable. Y si se dan cuenta,
En este caso debo marcar una de las opciones, ¿no? No puedo marcar dos de ellas o tres de ellas, ¿no? En este caso, en este ejemplo. Bien, la idea principal es que si ustedes entienden qué es una variable, también sería interesante que sepan cómo se hace una investigación para registrar el valor de esa variable en un estudio, ¿no? Yo puedo obviamente presentar los valores y pedir que la persona o el entrevistado marque la alternativa para registrar ese valor ante esta variable, ¿no? Grado de instrucción, de repente en este caso de Fernando Arias, que es la persona que está entrevistada, de repente en el caso de él es de secundaria completa, entonces yo registraría este valor. Bien, ok. Ahora, la clasificación de variables varía, es bastante amplia, hay varias clasificaciones en sí. Nosotros podemos observar acá que hay algunas de ellas, ¿no? Por su naturaleza puede ser cualitativa o cuantitativa, eh, y dentro de las cuantitativas inclusive podemos ver que hay discretas, continuas, ¿bien? Hay otras clasificaciones, ¿bien? Diferentes. Por ejemplo, esta de aquí, posición en la investigación, dice las variables pueden ser independientes o dependientes o extrañas, le llaman extrañas, intervinientes, tienen varios nombres o sinónimos, pero fíjense, hay distintas clasificaciones. Acá hay otra que dice escala de medida y pueden clasificarse en nominales, ordinales, de intervalo, de razón. ¿Sí? La idea es que sepan que existen varias formas de clasificar las variables. SPSS, que es el sistema que a nosotros nos interesa en este momento, tiene su propia forma de clasificar las variables. Y fíjense, vamos a tratar de entenderlo así. La forma de clasificar las variables de SPSS, por ejemplo, tiene que ver con variables cualitativas. Cualitativas. Y para SPSS las variables cualitativas son dos tipos, las nominales y las ordinales. Y SPSS también considera variables cuantitativas, que son variables numéricas. Bien. Y para SPSS la clasificación de las variables cuantitativas simplemente los llama como escala. Es su propia clasificación de variables, ¿bien? Que concuerda en realidad con las diferentes otras clasificaciones que hay, pero tiene su propia forma de clasificarlas. Bien, vamos a ver más adelante esa clasificación también. Bien, según su naturaleza, hablan de variables cualitativas y variables cuantitativas, y hay que tratar de entender el concepto de ellas, ¿no? Dice que son en las variables cualitativas son aquellas cuyos elementos de variación tienen carácter no numérico. Por ejemplo, el sexo, que es masculino o femenino, no es un número, ¿sí? El estado civil, la raza, el grado de instrucción, el domicilio, la nacionalidad, la religión, el nivel socioeconómico, el año de estudio. O sea, cuando hablamos de año de estudio, hablamos, por ejemplo, de primer año o segundo año, ¿no? No es exactamente un número. Bien, entonces la característica de la cualitativa es que tienen un carácter no numérico. ¿Sí? Los elementos de variación tienen un carácter no numérico. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas en las que dichos elementos, o sea, estos elementos de variación, tienen carácter numérico. Por ejemplo, la estatura, la edad, el ingreso socioeconómico, o sea, es un monto en dinero, ¿no? La nota es un número, el peso es un número, la talla también es un número, ¿no? Así es que cuando la variable tiene estos elementos de variación son números, entonces es cuantitativa. Y cuando tienen un carácter no numérico son cualitativas. Muy bien, entonces sería importante ya empezar a conocer cómo estos conceptos se ubican ya dentro del software estadístico. Nosotros vamos a tener una ventana del editor de datos, que es la vista de variables, y nosotros podemos revisar estas características, o sea, las características de las variables y de los valores que van a presentarse ahí. Fíjense, esta es
la pantalla de edición de SPSS y fíjense que tienen ustedes dos ventanas dentro de ella, una de vista de variables y una vista de datos. Bien, en este momento estamos visualizando la vista de variables y nos dice que a través de esta vista se definen los parámetros informativos de las preguntas o variables del archivo. Se refiere básicamente a los parámetros, o sea, la información de las variables en sí. Cada una de estas líneas, ¿sí?, va a representar una variable y esa variable tiene características. Tiene un nombre, tiene un tipo, tiene una cantidad de decimales, tiene valores, tiene algunas características, ¿sí? Cada una de estas líneas va a representar a una variable y cada una de las columnas representa a una característica de esa variable. Bien. En el software estadístico este componente es muy importante. Si nosotros de alguna manera definimos adecuadamente las variables, o sea, colocamos aquí exactamente sus características, las definimos correctamente, entonces de eso va a depender que los análisis que hagamos después o todos los procedimientos que hagamos después todos sean correctos, ¿no? Si esto está mal configurado, obviamente todo lo demás saldría con error. Así es que la etapa más importante del manejo del software estadístico es la configuración de esta base de datos, de estas variables, para crear una base de datos correcta. Fíjense, hay varios componentes que configurar aquí y me gustaría que podamos revisar los más importantes de ellos. Bien, en esta ventana de editor de datos, en la vista de variables, que es la que acabamos de ver, ¿sí?, la vista de variables. Hay varios componentes que están viendo que están ubicadas en columnas, ¿no? Nombre, tipo, anchura, es lo que vamos a revisar acá. Nombre, tipo y seguro cada anchura, decimales son los mismos. Vamos a tratar de explicar uno por uno cada uno de ellos. Bien. Nombre de la variable. Bien. Utiliza como máximo 64 caracteres, no utiliza espacios en blanco, o sea, no debemos incluir espacios en blanco. Yo no puedo poner como nombre de variable, por ejemplo, edad, espacio, de, espacio, la, espacio, paciente. Eso no lo podría reconocer correctamente un software estadístico. Yo puedo poner edad, sin espacios en blanco, empezando siempre por una letra o puede ser el signo arroba y no terminando con un punto. O sea, yo no puedo poner edad punto, ¿sí? La idea principal es que no debo utilizar caracteres especiales. No debería utilizar caracteres especiales como por ejemplo los acentos, ¿sí?, o algún símbolo distinto al del arroba. Debería utilizar letras, podría utilizar números, debería colocar los nombres tratando de que sean bastante cortos, ¿sí? Eso es importante para que el software estadístico no tenga problemas de interpretar los nombres. El siguiente punto es el tipo. Tipo de la variable. Bien, por defecto SPSS considera como tipo numérico a todas. Bien, los considera así automáticamente. Para cambiarlo simplemente debo escoger el tipo de variable específico que quiero trabajar, ¿no? Hay varios de estos, uno puede revisar rápidamente y ver en cuál se clasifica. Si quiero ingresar fechas, obviamente escogeré fecha. Si quiero ingresar texto, tendría que elegir, por ejemplo, cadena, ¿sí? Para cambiarlo, bueno, se da clic en la casilla y entonces eso se mostraría ya en la opción de tipo de variable que está aquí, ¿no? Acá en el tipo aparecería el que hemos elegido. Bien. La anchura, que es la tercera columna, anchura máxima en número de caracteres que tendrá asignada la variable. Debe ser suficiente para contener cada dato. Bien. ¿Qué significa o cómo entender esto? Si yo, por ejemplo, hablo de la edad del paciente, ¿sí?, yo debo darle una anchura. Yo no necesito darle, por ejemplo, anchura de 4, porque 4 recibiría una cifra de miles y ninguna persona llega a tener
miles de años, ¿ok? Tendría que darle como máximo tres espacios o tres caracteres, una anchura de tres, porque puedo tener pacientes que lleguen a 100 años o pueden tener de repente superar los 100 años. Entonces necesito tres dígitos para registrarla. Entonces le podría dar una anchura de 3. Si yo quiero registrar, por ejemplo, eh, no sé, una categoría, yo digo la categoría 1 va a ser masculino, la categoría 2 va a ser femenino, pero yo voy a registrar simplemente esos valores, o 1 o 2. Entonces la anchura no debería tener más de un carácter, porque yo solamente voy a ingresar un número, el 1 o el 2. Si es así, entonces no necesito más de un carácter. La anchura mide exactamente ese espacio máximo de caracteres, o ese número de caracteres que tendrá asignada esa variable. Y dice que debe ser suficiente para contener cada dato. Bien, muy bien. Los decimales uno especifica qué cantidad de decimales va a tener si se trata de un dato numérico, ¿no? Si yo quiero ponerle edad, no, a veces utilizamos preferentemente la edad en años cumplidos y por ejemplo eso no tiene decimales y debería poner en decimales 0. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, la talla, de repente en ese caso sí podría colocar decimales. O el peso, debería colocar decimales. O si quiero, por ejemplo, medir la cantidad de hemoglobina en sangre, debo usar decimales. Bien. El número de decimales que vamos a utilizar debemos especificarlo aquí. La siguiente columna es etiqueta. Etiqueta de la variable. Etiqueta que describe a la variable de forma más detallada que el propio nombre. Tiene como máximo 256 caracteres. Esto es como el ejemplo que les daba de la edad. Yo les decía, no escriban en el nombre de la variable edad de la paciente. Pueden poner simplemente edad. Sin embargo, en este espacio donde dice etiqueta, yo puedo especificar y podría decir, si esto es edad, yo puedo poner edad de la paciente, puedo explicar, o sea, puedo colocar la explicación completa de qué significa esa variable. Aquí sí me acepta, en etiqueta me acepta caracteres especiales. Por ejemplo, acá dice edad entre paréntesis años cumplidos. Eso lo puedo escribir en la etiqueta. Y sí me acepta, por ejemplo, el paréntesis, me acepta la ñ, me acepta los caracteres especiales. Ahí puedo utilizar espacios en blanco sin ningún problema. Bien, entonces la etiqueta me permite justamente colocar, describir la variable, obviamente que de manera breve, ¿no? No voy a escribir 3 líneas sobre la explicación de qué significa la variable, pero me permite sí aclarar qué contiene esa variable. Después de eso nosotros vamos a tener otra columna que habla de valores. Bien, etiqueta de valor. Etiquetas explicativas, es opcional, en algunos casos se utilizan, en otros casos no, de los distintos valores que toma la variable. Máximo 60 caracteres para cada etiqueta. O sea, en esta, por ejemplo, esta de aquí es una etiqueta, la primera, ¿sí? Dice que máximo puedo usar 60 caracteres para cada etiqueta. Le llaman esto etiqueta. Por ejemplo, esta es 5, fíjense 5, etiqueta técnico. Acá está, técnico. Esta palabra técnico, o sea, o esto que se puede colocar aquí, máximo puede tener 60 caracteres. Para escribirlas, abrir la ventana de etiquetas de valor, hay una opción. Vamos a revisar esto en el software estadístico. Hay un botón que permite ingresar los valores de estos datos, de estas variables. Veamos. Vamos a seguir avanzando. Perdidos. Perdidos es una columna también que está dentro de esta configuración. Y dice así, si el dato de una casilla de la matriz de datos no existe, se dice que tenemos un dato faltante o dato perdido. A veces pasa que uno revisa o hace una investigación y tiene varios pacientes y por ejemplo en la historia clínica figura algunos datos, pero hay algunos datos que no figuran. Si yo por ejemplo quiero registrar eh, de repente el algún antecedente familiar sobre
algún antecedente familiar de alguna enfermedad, por ejemplo, si ha tenido el padre o la madre hipertensa, pero en la historia clínica no hay ese dato, no hay antecedentes, no está registrado, entonces lo dejaría en blanco cuando quiero registrar ese valor de esa variable. Si eso es así, entonces figurará como un dato perdido, porque falta ese dato. El usuario puede también definir códigos que colocados en una casilla con el dato, con un dato perdido, la identifica como tal. A ver, si no los define aparecerá ninguno en la casilla de la columna 7, que es la columna de perdidos. Y SPSS utiliza un código por defecto, una coma, si el dato es numérico, o dejar la casilla en blanco si el dato es de cadena. Esto se conoce como datos perdidos del sistema. A ver, vamos a tratar de explicar esto porque puede parecer un poco confuso. Si yo estoy registrando, por ejemplo, una variable que es numérica, por ejemplo el peso, entonces voy a agregar los valores. Pero si no tengo los pesos o el peso de un paciente, lo voy a dejar en blanco. Y lo que va a hacer el sistema lo va a registrar como una coma. Para el sistema significa que ese dato es perdido, pero es un dato numérico. Ahora, si la variable está conteniendo texto, es decir, por ejemplo, yo escribo como el valor de la variable, estoy escribiendo, por ejemplo, masculino, femenino, ¿no?, de cada uno de los pacientes. Si yo dejo un espacio en blanco porque no tengo de repente esa información, la dejo en blanco, entonces el sistema lo va a registrar como simplemente la casilla en blanco. ¿Sí? La casilla en blanco. Eso significa que hay un dato que falta. A eso se refiere. Sin embargo, también yo puedo codificar, es decir, yo puedo definir que cuando hay un dato que no debe ser registrado, le voy a poner un valor. Yo le puedo escribir, por ejemplo, el valor 99. Cada vez que quiera registrar un dato como perdido, debería escribir el número 99. Bien, yo los puedo definir. El usuario puede definir códigos que colocados en una casilla dice con dato perdido, o sea, con que no tengo el valor, identificaría a esta como tal. Eso se utiliza en algunos casos. Imagínense que yo les pregunte a un grupo de pacientes que estoy entrevistando, les pregunto si tienen o no tienen hermano. Y me contestan, ¿tiene hermanos? ¿Sí o no? Entonces me pueden contestar sí o me pueden contestar no. ¿Ok? Imagínense que me contesta no. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿qué enfermedades ha tenido su hermano? Bien, pero si no tiene hermano, no podría yo llenar ese espacio, porque no tiene hermano. Entonces obligatoriamente ese dato es perdido. ¿Sí? Entonces yo podría, en vez de agregar algún valor, podría escribir ahí 99 en ese dato que se necesita. Y luego yo especifico que cuando ingrese o cuando se detecte el 99 lo considere como un dato perdido, es un dato que no debe contarse para el análisis estadístico. Yo los puedo definir, puedo darle un valor para que pueda registrarlo adecuadamente. A eso se refiere. Bien, entonces hay dos tipos de datos perdidos. Uno que se define de manera automática por el sistema es cuando dejo la casilla en blanco. Bien, y si es un dato que se esperaba que era un número, entonces el sistema lo va a registrar con una coma, y si es un dato que se esperaba que fuera texto, lo va a dejar como un espacio en blanco. Bien. Pero también hay otra forma de registrar un dato perdido, ¿sí? No simplemente por dejar el espacio en blanco, sino que yo puedo definir, ¿sí?, con un código que ese dato es perdido. Por ejemplo, es lo que les explicaba, escribir 99 para explicar que en el caso de este ejemplo de las enfermedades del hermano, ese dato no corresponde, no lo podría preguntar porque no tiene hermanos. ¿Sí? Entonces eh, lo debo dejar registrado como un código que explique que no tiene sentido, que debe considerarse como un dato perdido. Así es que dos formas de registrar datos perdidos. ¿Sí?
por defecto, automático, dejando el espacio en blanco, o definido por el usuario al agregar un código. Bien. Siguiente. Fíjense aquí, nosotros tenemos perdidos, la que viene, la columna que sigue se llama columnas. Bien. Columnas es la anchura de la columna de datos. Dice así: poner la necesaria para una correcta visualización de los datos y del nombre de la variable. La anchura de la columna se puede modificar también pinchando y arrastrando sobre los bordes del nombre de la variable en la vista de datos. Ok. Fíjense, ¿a qué se refiere en realidad esta columna? Son 8 dígitos, es el tamaño que va a tener el ancho de la columna. ¿Sí? No tiene que ver con la cantidad de caracteres que va a contener. Por ejemplo, este va a contener un carácter, pero va a tener un ancho de 8 caracteres. ¿Sí? Pero va a contener solamente uno. Simplemente es una cuestión, es un valor que nos permite definir qué ancho van a tener cada una de las columnas al momento de ingresar los datos. Bien, sigamos. Alineación, tipo de alineación izquierda, centro, derecha, de los datos en la columna. Elegir la opción deseada. Por defecto, SPSS alinea a la izquierda los datos de cadena y a la derecha los datos numéricos. ¿Sí? Significa, eso lo han visto cuando ustedes trabajan en un procesador de texto, alinear el texto a la derecha, a la izquierda o centrado, ¿no? Son de repente características más estéticas. Esta sí es uno de los datos importantes que hay que registrar. Bien. Se llama así, la columna se llama medida. Escala de medida de datos. Tiene 3 opciones y fíjense, es nominal para datos cualitativos nominales, ordinal para datos en escala ordinal y escala para datos numéricos o datos cuantitativos. ¿Okay? Bien, les explicaba que SPSS tiene su propia clasificación de variables. Bien, cuando nosotros queremos definir cuál es el tipo de medida de esa variable, cuál es esa clasificación de esa variable, nosotros vamos a encontrar que solamente hay 3 tipos. Bien, 3 tipos. Y que tienen que ver justamente con esa clasificación por la naturaleza. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si es cualitativa, tiene solamente 2 opciones. Puede ser nominal u ordinal. Nominal u ordinal. Y si la variable es cuantitativa, o sea, si es una cifra, si es un valor numérico, entonces para SPSS va a tener una medida que se llama así, escala. Es única clasificación. Escala. Bien. Entonces tiene tres opciones para la medida de esa variable: nominal, ordinal o escala. En el caso de rol, es la siguiente columna y la última. Generalmente se deja así como está, ¿sí? Pero nos ayuda a determinar una función que cumple la variable dentro de la investigación, ¿no? Si es una variable, es una de las causas o efectos, objetivos, si es una variable primaria, secundaria. Eso es una herramienta de repente un poco más avanzada. Así es que mientras tanto nosotros en la configuración lo dejamos como está de manera predeterminada. Sería importante aclarar esta clasificación de las variables dentro de SPSS. Clasificación de variables, dice variables según escala de medida. Pueden ser nominales, ¿sí? Nominal. En este nivel de medición se establecen categorías distintivas que no implican un orden específico. Así dice el concepto. Bien. O sea, pueden establecer categorías distintivas que no implican un orden específico. Por ejemplo, dice, si la unidad de análisis es un grupo de personas, para clasificarlas se puede establecer la categoría sexo, con 2 niveles, masculino o femenino, donde solo tienen que señalar su género, o sea, o escoges masculino o escoges femenino.
No se requiere de un orden real. ¿A qué se refiere? No hay un orden intrínseco entre estos dos valores. Yo no puedo decir que primero tiene que ir masculino y después tiene que ir femenino en ese orden necesariamente. Yo podría poner primero femenino y después masculino, porque no tienen un orden intrínseco, un orden establecido. Es algo así como, por ejemplo, la religión. Yo puedo poner una lista de religiones, pero yo no puedo decir, ah, no, esto tiene un orden. Primero está la católica, después está la... O sea, yo no puedo establecer eso porque definitivamente entre las religiones no hay un orden establecido. Entonces simplemente son nombres. Por eso se le llama nominales. Nos interesa el nombre, no nos interesa que guarden un orden en sí. Bien. A eso se refiere. Dice que en este nivel de medición se establecen categorías, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sexo hay dos categorías, masculino y femenino. Distintivas, son distintas, ¿no? Masculino es distinto que femenino, que no implican un orden específico. O sea, masculino puede ir primero o femenino puede ir primero. No da lo mismo en realidad. ¿Sí? Da lo mismo, no hay un orden intrínseco en sí. Así, dice, si se asignan números a estos niveles, solo sirven para identificación y puede ser y puede ser indistinto. O sea, me refiero a que yo podría colocar uno femenino, o sea, uno como representante de este valor femenino y dos masculino. Bien, pero no significa que este es un orden establecido. Yo podría poner uno masculino y dos femenino sin ningún problema, ¿no? Ejemplos de este tipo de variables nominales tienen el género, el estado civil. No hay un orden intrínseco necesariamente en el estado civil, ¿no? O sea, no es que es más importante un casado que un soltero. No, o sea, no hay un orden de ese sentido. La religión, por ejemplo, también no tiene un orden en sí. Bien. Entonces, un poco la idea de nominal, lo que hace este tipo de variables es simplemente clasificarla en categorías, ¿no? Femenino, masculino, en estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, no sé, religiones, las religiones que existan las clasifica únicamente, pero no los ordena. En cambio, las variables ordinales implican orden entre sus categorías. Este tipo de variables nos permite establecer relaciones de igualdad, desigualdad y a su vez podemos identificar si una categoría es mayor o menor que otra. Un ejemplo de variable ordinal es el nivel de educación. Fíjense que el nivel de educación tienen analfabeto, primaria, secundaria, superior, y eso tiene un orden intrínseco, ¿no? O sea, el tener primaria es más que ser analfabeto, y el tener secundaria es más que tener primaria, y el tener una educación superior es más que tener secundaria, primaria o ser analfabeto. O sea, eso tiene un orden intrínseco. Bien. El nivel de educación, ya que se puede establecer que una persona con título de posgrado tiene un nivel de educación superior al de una persona con títulos simplemente de bachiller. Tienen un orden intrínseco, ¿no? En las variables ordinales no se puede determinar la distancia entre sus categorías, ya que no es cuantificable o medible. Yo no puedo saber qué diferencia hay exactamente entre el estudio superior y la de secundaria. O sea, no podría, no es algo que se pueda medir las distancias entre estos componentes, si es que son pequeñas o grandes. Simplemente establecemos que una categoría es superior que la anterior, ¿sí? Pero no sabemos qué tanto. No, eso no podríamos determinar. Ejemplo, nivel socioeconómico, grado de instrucción, año de estudios, ¿no? Estar en primer año, estar en segundo año, estar en tercer año. Obviamente tienen un orden que es intrínseco. Entonces, la función de las variables ordinales es el orden, ¿sí? Ordena los valores que se toma, o sea, tiene categorías, pero esas categorías tienen un orden que no se puede invertir, no se puede alterar. Bien. Bien, este es otro ejemplo de variable ordinal donde se hace una pregunta y los valores de respuesta tienen un orden, también intrínseco, ¿no? Totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y esto tiene una puntuación y está totalmente de acuerdo, es diferente
y es de repente mayor que estar solamente de acuerdo, y es mayor que estar indiferente, y es mayor que estar en desacuerdo, y es mayor que estar totalmente en desacuerdo. Tienen un orden intrínseco. Entonces estos son variables de tipo ordinal. Y luego tenemos estas variables que le llaman intervalares o escala. Escala, esperan un valor numérico. Las dos anteriores, la ordinal y la nominal, lo que esperan son categorías. Masculino, femenino no son números, ¿sí? Y por ejemplo, los niveles socioeconómicos o los grados de instrucción no son números. El grado de instrucción puede ser primaria, secundaria, son categorías. En cambio, estas variables intervalares o de escala, ¿sí? Lo que esperan es un valor numérico. Entonces, los valores numéricos suponen a la vez orden y grados de distancia entre diversas categorías, pero no tienen origen natural. Dice, ejemplo, notas de una prueba, un examen, ¿no? Uno puede tener de alguna manera una calificación de 0 a 20 y entonces vamos a tener números. Bien. El coeficiente intelectual es un número, por ejemplo. La temperatura es un valor en números. La temperatura en grados Celsius es un valor, no es un número. El peso, la talla, la presión arterial son números, ¿no? Todas las variables que tengan característica de numérica, o sea, que sean variables cuantitativas, para SPSS funcionan como escala, simplemente. Bien, veamos este resumen. Entonces, según su naturaleza pueden ser cualitativas o cuantitativas. Bien, según su escala de medida, de acuerdo a SPSS, las cualitativas pueden ser nominal u ordinal. Y las variables cuantitativas van a ser escala. Bien, fíjense los ejemplos del caso de nominal. Tenemos género, estado civil, raza, religión. Son de alguna manera esperan datos que no tienen entre ellos un orden intrínseco. Masculino, femenino, puede ser femenino, masculino. No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Qué hace esta variable? Clasifica. En cambio, las ordinales, que son cualitativas también, las ordinales, sí tienen un orden intrínseco, ¿no? El grado de instrucción, primaria, secundaria, superior, el año de estudios, primer año, segundo año, tercer año, tienen un orden intrínseco y la función que cumplen es de ordenar y de jerarquizar. Según su naturaleza, la variable cuantitativa, que es una variable numérica, para SPSS la considera como escala y tenemos varios ejemplos, todas las que sean variables numéricas, ¿no? Edad, peso, talla, presión arterial, etcétera, todas ellas. Bien. Muy bien, entonces hemos revisado esta ventana de vista de variables, que está aquí, la vista de variables, ¿sí? Donde hemos visto que cada fila representa una variable y cada columna una característica de esa variable. Por ejemplo, su nombre, el tipo, la anchura, los decimales, la etiqueta, los valores, si hay valores perdidos, si el número de las columnas, el ancho, la cantidad de caracteres de la columna de ancho, ¿no? O sea, no exactamente las que va a contener. La cantidad de caracteres que va a contener está en anchura, pero esto es lo que va a medir la columna, el ancho que va a tener. Alineación, la medida, que es lo más importante de establecer estas tres valores, ¿no? O sea, si es que va a ser nominal, ordinal o escala. Y finalmente el rol. Ya, entonces hemos visto la vista de variables. Nos falta revisar esta vista de datos. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense aquí. Esta es la vista ahora, la vista de datos. La vista de datos tiene una distribución diferente. Bien, en este caso, cada fila, por ejemplo, acá tiene la fila 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, acá la fila 5, ¿sí? Representa a un caso. Si fuera un estudio en pacientes, esta fila 5 representaría a un paciente. Y cada columna representa a una variable.
Entonces tienen que establecer claramente esta diferencia. En la vista de datos, cada fila representa un caso o a un paciente y cada columna representa a una variable. Pero en la vista de variables es diferente, porque cada fila representa a una variable, ¿sí? Y cada columna representa a una característica de esa variable. Bien, si se tiene bien claro eso, entonces podemos seguir avanzando. Bien, ¿qué nos dice el texto? Dice el editor de datos, ¿sí? Este es el editor de datos en general. Contiene los datos que se analizarán. Estos son los datos que van a ser materia de análisis estadístico. Bien. Como cualquier base de datos, se organiza de forma que las columnas, en las columnas se sitúan las variables, ¿sí? Cada columna representa una variable, ¿sí? Y en las filas se organizan los registros o casos. Cada fila representa un caso, por ejemplo, o un paciente, por ejemplo, ¿no? Cada fila es un caso y cada columna es una variable. Habitualmente en las filas recogemos datos de individuos. ¿Ok? Cada fila recoge los datos de un individuo. Por ejemplo, de esta persona quiero un código, de esta persona quiero la edad, de esta persona quiero su estado civil, de esta persona quiero su grado de instrucción, de esta persona quiero saber si usa o no métodos anticonceptivos. Bien. Ok. En la intersección de una columna, o sea, de una variable, con una fila, o sea, un caso, tenemos un valor. Por ejemplo, acá lo representa este 18 es un valor. Son 18 años en este caso. Es la edad y es la edad del paciente número 5. Bien. Así que la intersección entre la columna y la fila es una celda que contiene un único valor. ¿Sí? Muy bien. Bien, también tenemos que tener en cuenta eh, que SPSS tiene dos ventanas. Fíjense, y hay que tratar de definir bien estos términos. Bien, tiene una ventana del editor, ¿sí? Que puede ser de los datos o de las variables, ¿no? Ventana del editor. Tengo la vista de datos y tengo la vista de variables en la ventana del editor. Pero además tiene otra ventana. SPSS maneja dos ventanas. Una del editor, ¿sí? Que es tanto de datos como de variables, y una ventana de resultados. En la ventana de resultados, cuando nosotros hagamos análisis, van a presentarse los resultados, las tablas, los gráficos, se van a presentar ahí. Esta ventana contiene resultados, tablas o gráficos. En el caso de la ventana del editor, contiene o los datos o los valores de esas variables, los valores que adoptan esas variables, o en todo caso, en la vista de variables, las características de esas variables, ¿no? ¿Sí? Pero en estas ventanas del editor no tenemos resultados, ni tablas, ni gráficos, no. Esas las podemos visualizar en la ventana de resultados. Bien, es la ventana donde se van generando las tablas y los gráficos estadísticos. Bien, bien, lo que en esta primera clase, en realidad lo que me gustaría que entiendan es un poco el entorno de SPSS, cómo es su forma de visualización, ¿no? Han visto que tienen dos principales ventanas, una ventana de edición, una ventana de resultados, y en la ventana de edición tenemos una vista de datos, una vista de variables, que tienen contenidos diferentes. Bien, contenidos diferentes. La más importante de configurar, ¿sí? La más importante de configurar es la vista de variables, donde tenemos que configurar las características de cada variable. ¿Sí? Tenemos que configurar las características de cada variable. Entonces, y esto es un trabajo un poco, de repente,
bastante importante que tenemos que hacer con paciencia y de alguna manera configurar correctamente nuestras variables. Eso vamos a trabajar más adelante en las siguientes clases. Vamos a trabajar esto con ejemplos, pero necesitamos que en esta primera clase entiendan qué características son las que debemos configurar, ¿sí? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Cuál es la diferencia entre anchura y columna? Debe quedar claro. Por ejemplo, qué valores podemos poner aquí en el nombre de las variables, qué ponemos en las etiquetas, qué se entiende por esta columna de valores, ¿sí? Esos conceptos deben quedar claros para poder después en adelante poder configurar tranquilamente una base de datos. Bien, nosotros vamos a trabajar esto con ejemplos ya en otras clases. Otro punto que es importante recordar es la clasificación de variables en SPSS, que si se dan cuenta es distinto a la clasificación de variables en otros sistemas o en otras realidades. ¿Sí? Tienen características diferentes, pero no son completamente diferentes, o sea, tienen algunas características diferentes. La clasificación en SPSS tiene tres valores, ¿no? Nominal, ordinal y escala. Sin embargo, tiene la nominal y ordinal pertenecen a las variables cualitativas y la de escala pertenece a la de variable cuantitativa. Eso tiene que de alguna manera quedar bastante claro. También tiene que quedar claro la diferencia entre una variable nominal y ordinal. Es muy importante que esto quede suficientemente claro. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí para esta clase y sería importante que traten de revisar bien estos puntos, traten de lograr comprenderlos perfectamente para poder en adelante ya avanzar rápidamente sobre el uso ya la configuración propiamente dicha de la base de datos y de alguna manera la generación de estos resultados con el software. Es importante manejar un software estadístico, los demás se parecen bastante a cualquier software estadístico, se parece entre sí, y es importante que ustedes sepan que existe software estadístico y que es realmente muy sencillo de utilizar y que le pierdan un poco el miedo a la estadística, porque más adelante ustedes van a necesitar utilizar la estadística para muchas operaciones de investigación que son necesarias durante su carrera, y sería importante que no le tengan miedo a de repente esta herramienta, ¿no? Que es la estadística. Muy bien, muchas gracias por su atención.